Noticias de última hora, preste mucha atención. Ecuador pedirá una sesión especial de la OEA para analizar la situación en Venezuela tras el fraude de Maduro. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se refirió a los peligros de las dictaduras y dijo que gestionará una reunión de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su gobierno pedirá que sesione la Organización de Estados Americanos, OEA, para tratar la delicada situación que vive Venezuela. Las gestiones serán realizadas por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, según indicó Noboa en su cuenta de X. La Cancillería de Ecuador, a través de su dirección de comunicación, confirmó a Infobae que, justamente se está trabajando en eso, convocar al Consejo Permanente de la OEA. Probablemente en las próximas horas tengamos la convocatoria y se comunicará mediante redes sociales. La iniciativa para convocar a esta sesión está motivada por el cuestionado proceso electoral venezolano. La noche del domingo, 28 de julio, el Consejo Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador al dictador Nicolás Maduro con el 51,2%. Ese porcentaje contrasta duramente con los hechos observados durante la jornada, donde en los colegios electorales se contaban masivamente los votos de respaldo al candidato de la oposición Edmundo González. En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos, escribió Noboa. En su publicación, el mandatario argumentó, eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura, y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones de venezolanos. Ecuador ha sido testigo en primera fila del éxodo masivo de venezolanos que huyen de la precariedad y las restricciones del régimen de Maduro. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, 8 de cada 10 venezolanos migrantes residen en Ecuador, la mayoría de manera temporal pues el país se ha convertido en un destino de paso. Según la OIM, en Ecuador hay cerca de 475.000 migrantes y refugiados venezolanos. Un estudio de la organización, publicado en marzo de este año, indicó que el 82% de venezolanos residente por más de un año en Ecuador declaró tener ingresos menores a $460 y solo el 6% dijo tener un trabajo adecuado. Noboa indicó en su pronunciamiento que Ecuador tuvo la oportunidad de impedir que los intereses de unos pocos se impongan ante la voluntad de millones. Venezuela se merece esa oportunidad, por ello, he solicitado a nuestra canciller que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela. Durante la jornada del domingo, miles de venezolanos en Quito y Guayaquil, que fueron impedidos de votar por las restricciones del CNE chavista y por el cierre de los consulados en Ecuador, salieron a las calles y se concentraron en plazas y avenidas para exigir que Maduro deje el poder. Una petición legítima tras más de 25 años de chavismo. En más noticias. CNE de Venezuela proclama a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Según el boletín oficial del CNE, Maduro fue reelegido el domingo con el 51,2% de los votos. Con el líder chavista a su lado, el presidente del Consejo Nacional de Venezuela, Elvis Amoroso, declaró al mediodía de este lunes a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela con el 51,2% de los votos. Este lunes, en una sala repleta de invitados, apenas Amoroso declaró a Maduro como ganador del proceso eleccionario de este domingo, 28 de julio. El reelecto mandatario del gobierno de Venezuela agradeció a sus aliados políticos de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Siria por sus felicitaciones tras la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo, durante el acto de proclamación que la elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática pese a que algunos pretendieron generar violencia, aunque, aseguró, fueron muchos los ataques al sistema electoral, sin precisar de qué forma se produjeron. En más noticias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizó la ceremonia de proclamación y adjudicación tras los resultados presidenciales que dan la victoria a Nicolás Maduro para un periodo de 6 años más. Esto mientras el fiscal de la Nación acusa a la oposición de un supuesto ataque contra el sistema de transmisión de datos. En medio de unas elecciones duramente cuestionadas y sin tener la totalidad de las actas, el Consejo Nacional Electoral realizó la ceremonia de proclamación y adjudicación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Maduro como el ganador con el 51,2% de votos. Minutos después del anuncio, Maduro se pronunció y celebró los resultados ante militantes que se congregaron frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Mientras tanto, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González no aceptaron los resultados y denunciaron fraude. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas.
Por su parte, María Corina Machado hizo un llamado a que las Fuerzas Armadas hagan respetar la voluntad popular. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Este lunes, el fiscal general aliado del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, acusó a María Corina Machado y Edmundo González de estar vinculados con un supuesto ataque contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Con los resultados bajo la lupa del mundo y pedidos de transparencia y reconteo, fue como se desarrollaron unas elecciones presidenciales históricas en Venezuela, empañadas por agresiones, impedimentos y amenazas que, previo a la difusión de datos oficiales, exit polls y encuestas a boca de urna daban una contundente victoria a la oposición. Y varios líderes mundiales se pronunciaron, la mayoría en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Incluso 9 países de la región solicitaron a la OEA una reunión urgente tras la necesidad de la presencia de observadores electorales independientes. La comunidad internacional rechaza los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro tuvo un virtual triunfo con el 51,2% según el Consejo Nacional Electoral. El primero en pronunciarse fue el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien se mostró preocupado de que el resultado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia. El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ratificó la postura del gobierno e hizo un llamado al recuento de votos. Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales. A él se sumó el primer mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien exigió que los resultados sean avalados por veedores internacionales. Elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales, no dependientes ni partidarios del gobierno. También el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que su gobierno recibe con muchas dudas los resultados emitidos por el CNE. De su lado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro del personal diplomático de Venezuela y señaló que las relaciones con ese país están en suspenso. En total, 9 países de la región, entre los que se incluye Ecuador, Costa Rica, Panamá y Paraguay, pidieron a la Organización de Estados Americanos una reunión urgente tras la necesidad de la presencia de observadores electorales independientes. Mientras tanto, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia defendió las elecciones de Venezuela, asegurando que sus mismos testigos electorales fueron parte del proceso y pudieron observar que todo se llevó a cabo de manera legítima. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también felicitó al presidente Nicolás Maduro en lo que calificó como una exitosa reelección. Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años, en medio de graves denuncias de un gran fraude electoral por parte de la oposición. Y Ecuador no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela hasta que se dé paso a un reconteo de votos. Así lo aseguró la canciller Gabriela Sommerfeld. Previo a conocer el triunfo de Nicolás Maduro, centenares de venezolanos se movilizaron este domingo en las principales ciudades del país. Era la expectativa. Centenares de venezolanos salieron a recorrer las calles del norte de Guayaquil. Se formó una enorme caravana. Con ellos mensajes como Venezuela libre se repetían. Se leían también otros. Por el reencuentro familiar, decía uno de ellos: quiero conocer la Venezuela de la que me hablan mis padres. Y otros que reflejan el sueño de días mejores para ese país y la esperanza de algún día volver. Es que parte de una democracia sana es tener unas elecciones libres, donde haya transparencia y la voluntad del pueblo se respete. Y esto no está sucediendo lamentablemente en Venezuela. No hay reconteo de votos, no hay reconocimiento de resultados. Por supuesto. El gobierno venezolano ha calificado de intrusión a estas intenciones que van tomando forma en la región.
por parte de gobiernos incluso de la misma orilla política del chavismo, que ponen en duda los resultados. Se conocerá si el juez Julio Inga llamará a juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y 10 personas más en el caso Independencia Judicial. Terán fue trasladado a la Corte Nacional, donde precisamente se reinstaló esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en la que el juez nacional Julio Inga dará a conocer su resolución luego de una semana de deliberación respecto a si dicta auto de llamamiento a juicio o no en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también de la exvocal Maribel Barreno y 9 personas más por el delito de obstrucción a la justicia en el conocido caso Independencia Judicial. Recordemos que esta audiencia inicialmente arrancó el 18 de julio, se dio hasta el 21 de julio cuando el juez suspendió para deliberar precisamente, y durante estos días el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 150 elementos de convicción para sustentar esta causa. Dijo que Wilman Terán, valiéndose de su cargo en ese entonces como presidente del Consejo de la Judicatura, logró suspender a un juez que les era incómodo, en este caso al juez Walter Macías, quien estaba delante de una causa en contra de los vocales Maribel Barreno y también Juan José Morillo en el conocido caso Vocales. Para suspenderlo hizo pasar dos votos como una mayoría de 5. De esta forma se sustenta este proceso. El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó a Wilman Terán y también a Maribel Barreno como autores del delito de obstrucción a la justicia y a los 9 procesados restantes en calidad de cómplices. Les contamos ahora que la Comisión Legislativa que analiza el informe de la Nación del presidente Daniel Noboa convocó a 5 ministros para que entreguen información, pero todos enviaron delegados. Los asambleístas critican la falta de precisión en los datos. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. De manera virtual, como ya es conocido, las actividades de la Asamblea Nacional se realizaron este día lunes. Por ejemplo, la comisión ocasional que fue conformada para analizar el informe de la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa, hizo lo propio este día lunes. Fueron convocados 5 ministros de Estado, pero ninguno acudió. Todos enviaron delegado. Esto ocasionó críticas por parte de los legisladores ante imprecisiones en las cifras que ellos habrían solicitado. Escuchemos un extracto de la intervención de la legisladora Cecilia Baltasar, quien es integrante de esta comisión. Y que se pueda, vuelvo y repito, tener a la ministra en esta comisión ocasional especializada, porque nosotros en el informe debemos establecer que existió la comparecencia de los ministros. No podemos levantar un informe sobre la presentación de datos por los asesores o subsecretarios, reconociendo los conocimientos y los datos que manejan. No estamos diciendo que no conocen, pero sí es necesario que también las autoridades principales de las distintas carteras de Estado den el tiempo necesario. Y bien, es importante contarles que entre los 5 ministros que estaban convocados para esta sesión virtual este lunes estaban la ministra del Interior, Mónica Palencia, y también el ministro de Gobierno. Sin embargo, ellos no acudieron, como ya les habíamos contado, debido a que la mesa ocasional solicitaba cifras del tema de seguridad y los niveles de inseguridad en las provincias en donde está vigente el estado de excepción. La Asamblea espera conocer la próxima semana el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el veto parcial del presidente Noboa respecto de la ley de lavado de activos. El primer mandatario no está de acuerdo con que sea la Asamblea, a través de una terna enviada por el Ejecutivo, la que designa el director de la UAFE. La Corte Constitucional ya tiene en sus manos el veto parcial por inconstitucionalidad del Ejecutivo a la ley de lavado de activos y la Asamblea espera su pronunciamiento máximo hasta la próxima semana. El presidente Daniel Noboa objetó el artículo 20 de dicha ley que disponía que el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE sea elegido por la Asamblea de una terna enviada por el Ejecutivo para un periodo de 2 años con la opción de ser reelegido por 2 años más. El mandatario detalla en el veto que la UAFE es una entidad adscrita al Ministerio de Finanzas y que a quien le corresponde nombrar a este funcionario es al Ejecutivo. Argumentó además que si esto se permite, constituiría una interferencia en una institución que por su naturaleza es netamente técnica. Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, dice que la designación no es lo más importante, que la clave está en otro lado. El director o la autoridad de la UAFE pueda ejercer su cargo libre de presión. Eso es
la clave. Sin embargo, desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sostienen que se debe buscar un mecanismo mixto de designación que en realidad permita tener un funcionario independiente. Una autoridad que tiene que estar vigilando los movimientos y los flujos financieros en el país no puede ser juez y parte. Coincido en que tiene que ser una persona técnica. Ahora hay que ver cuál es el mejor proceso de designación que garantice esa autonomía. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, explica que sí se analizaron otros mecanismos, pero que no hubo acuerdos. Que también la terna sea enviada a la Junta de Política y Regulación Financiera y ellos sean quienes escojan al director de la UAF. En todo caso, desde el Legislativo y la sociedad civil consideran imperativo que la ley entre en vigencia lo más rápido posible, pues según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en Ecuador el delito de lavado de activos representa del 2% al 5% del PIB.